At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. La vida es como una caja de bombones. Lo que es escrito no es honesto. Tócalas. No has dicho la palabra mágica. Están mejor en casa que en ningún sitio. Bueno, nadie es perfecto. Así es como muere la libertad. Me llamo Bond. Con un estruendoso aplauso. James Bond. Yo no soy mala. Tengo miedo. Es que me han dibujado así. Tú no puedes encajar la verdad. Lilu da las multipass. ¿Qué le pasa a Wolfie? Tú y yo tenemos un asunto pendiente. Buenas familia Cine Actualera, bienvenidos una semana más a los podcasts de Cine Actual, bienvenidas a la Casa del Cine. ¿Qué pasa cuando se realiza un híbrido entre anime japonés y música electrónica francesa? Cuando lo clásico y lo moderno se dan la mano, cuando la nostalgia sideral y la electrónica futurística encuentran un nexo común, es cuando aterrizamos en un producto que solo una banda como Daft Punk y un cineasta como Leiji Matsumoto podrían haber imaginado. Soy Francisco Javier Santiago y en esta ocasión os voy a hablar del anime musical Interstellar 45, The Story of the Secret Star System. Cuando éramos niños veíamos Capitán Harlock, un anime muy importante en Francia. Nos encanta desde que éramos niños de 5 o 6 años. Ese sentimiento no ha desaparecido con los años. Contactamos con Leiji Matsumoto en el año 2000 y para nuestra sorpresa reaccionó con entusiasmo. Creo que conectamos bien y le gustó la idea de hacer este vídeo. Estamos muy agradecidos con él por haber accedido a colaborar con nosotros. Es como un sueño de infancia hecho realidad. Right now we are discussing about making a second video. Ahora mismo estamos discutiendo hacer un segundo vídeo con Leiji, porque la colaboración ha ido genial. Ha habido muy buena comunicación entre estos dos países y estas dos generaciones. Queremos seguir trabajando de la misma manera, quizá para un nuevo vídeo. Esto que acabáis de escuchar es una entrevista de Daft Punk durante la promoción de su álbum Discovery, pero vamos a retroceder un poco en el tiempo. En primer lugar, ¿quiénes son Daft Punk y a qué viene todo esto de las colaboraciones y de Capitán Harlock? Bien,
Empecemos desde el principio. Daft Punk es un dúo francés de música electrónica formado por Thomas Bangalter y Guy Manuel de Homem Christo, que empezó en 1993 a combinar elementos de la música house con el funk, el disco, el rock y el pop. En 1997 la banda publicó su primer álbum, Homework, con el que tuvieron un gran éxito y que tuvo tal influencia en la música contemporánea que generó una legión de imitadores que siguieron la estela de la banda. Por ese mismo motivo, Daft Punk, siendo fiel a su espíritu, decidió romper con las reglas que ellos mismos habían establecido y cambiaron radicalmente su estilo para su segundo álbum, Discovery. Pasaron del Chicago House al disco, post-disco y garage house. Con Discovery consiguieron un sonido más glamuroso y popero, una especie de versión del eurodisco y R&B. El álbum se grabó en casa de Bangalter en París entre 1998 y 2000 y fue publicado en el año 2001. Para este disco se utilizó mucho sampling, es decir, la repetición de patrones que incluso eran de otras canciones famosas de décadas anteriores. One More Time, la canción más famosa del disco y yo diría que incluso de la banda, es un gran ejemplo de esto. El tema usa sobre todo un sample de la canción More Spell on You de Eddie Jones. Escuchad esta comparativa. Esta deconstrucción de los dos temas los he sacado de un vídeo de YouTube hecho por Tracklip. Y como curiosidad, Eddie Jones, el autor de la canción original de More Spell on You, entró en la indigencia hace décadas. Fijaos, a pesar de no estar acreditado en el álbum, la banda sigue pagando royalties a Jones desde el lanzamiento de la canción, aunque este no ha visto ni un duro. Daft Punk le paga al sello GM Music Pro, la compañía que tiene los derechos de la canción, pero estos no han sido capaces de dar con Jones. Se estima que a Eddie Jones se le deberían ahora mismo millones de dólares. Ahí es nada. Este tema es que es historia de la música, ¿eh? Se utilizaron cantidad de samples para el álbum, algunos de ellos acreditados, lo que hace del disco algo muy moderno, muy diferente a todo lo que se había hecho en aquel entonces, pero con un aroma a temas de disco antiguos, ¿no? Discovery es un disco conceptual en sí mismo. El tema que trata es la nostalgia que sienten los componentes de la banda que crecieron entre la década de los 70 y 80. Y esto es muy importante para la película que nos ocupa en este podcast. Inicialmente, mientras Daft Punk grababa el disco, tuvieron la idea de realizar una película temática. Originalmente querían diseñarla para servir de acompañamiento al disco Discovery y querían mezclar la ciencia ficción y la industria del entretenimiento, una escenificación de la represión y la rebelión contra la maquinaria de la vida. Se descartó la imagen real bien pronto porque no creían que pudiera alcanzar las cotas de ritmo y velocidad que deseaban para la cinta que tenían en mente. Así que finalmente se decantaron por un musical animado de ciencia ficción, como reza el panfleto del DVD de la película, ciencia ficción en el decadente mundo del show business, limusinas y naves espaciales. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feeling. Music's got me feeling the need. El concepto del film fue desarrollado por Cédric Hervé, colaborador habitual de la banda. De hecho, Hervé ha dirigido varios de sus videoclips. Luego, Thomas Bangalter, Guy Manuel de Homem Christo y Hervé escribieron el guión. La idea era que la película contara la historia sin diálogo, que se le diera más significado a las canciones usando imágenes y estas a su vez narraran una historia. La cinta realmente explica una historia sin palabras, como en el cine mudo, teniendo que ser muy precisos en la transmisión de información, cosa que por cierto hacen muy bien. Incluso hoy en día es algo muy difícil de conseguir y no te digo ya de comercializar.
One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. Como hemos oído en la entrevista inicial con la que he empezado el podcast, el dúo era muy fan de Capitán Harlock, también de Grendizer y Candy Candy, series que veían con 5 o 6 años. Todas ellas tenían algo en común, eran animes japoneses. Y esos animes japoneses los vieron 2 niños de 5 años con una mente en plena expansión, y plantaron la semilla que luego les llevaría a explorar espacio y futuro en su cabeza. Por cierto, justo antes de Discovery fue cuando Daft Punk adquirió su icónica estética robótica, en uno de los movimientos de marketing más exitosos de la historia de la música, y que posteriormente ha sido adoptado por cantidad de artistas de música electrónica, una especie de insignia que hace que el anonimato por un lado salvaguarde a los músicos de la fama, y por otro ponga en primera plana la música y no a los artistas, que era la idea que tenía Daft Punk desde el principio. Como digo, Bangalter y The Omen Cristo fueron muy influenciados por el anime en su infancia, y gracias a los contactos con EMI Music Japan, Virgin Records, la discografía con la que habían firmado, pertenecía a EMI, pues se les presentó la oportunidad de trabajar con Toei Animation. En aquel momento, el equipo que servía de contacto de Francia con Japón estaba formado por Cédric Hervé, el músico y manager Gildas Loek y el manager de la banda Pedro Winter, conocido como BZP, que era el representante de Mr. Oizo, también conocido como Quentin Dupieux, el autor del tema Flat Beat, con el mítico peluche amarillo, y también director de películas loquísimas como por ejemplo Rubber. Trabajar con Toei Animation no era poca cosa. Toei en aquel momento era uno de los estudios más importantes de Japón, responsables de, atención, Mazinger Z, Dragon Ball, Dr. Slump, Kinnikuman o Musculman en catalán, Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Dragon Quest, también conocido como Las Aventuras de Fly, One Piece, El Puño de la Estrella del Norte, Slam Dunk, Bobobo, Digimon, etcétera, etcétera. Era y es un estudio emblemático que lleva haciendo anime desde los años 60, y eso para Daft Punk era una oportunidad única y un sueño hecho realidad. Y aquí llega el gran responsable creativo de Interstellar 45. Por cierto, la cinta se le llama Interstellar 45, es decir, 4 5, Interstellar 5555, Interstellar 5555, vamos, lo podéis llamar un poquito como os dé la gana la película. Pues bueno, como decía, la película necesitaba un encargado a la altura, y Daft Punk no se conformaba con menos que con la leyenda viva del cine de animación japonés, Leiji Matsumoto. Leiji Matsumoto era un escritor de manga y director de cine y televisión, responsable de cantidad de series como por ejemplo Capitán Harlock, Space Battleship Yamato, Galaxy Express 999 y The Galaxy Railways, la animación de las cuales, por cierto, recuerda muchísimo a la de Interstellar 45, vamos, al 100%. Matsumoto llevaba desde los años 50 escribiendo manga, pero fue en los 70 cuando dio el salto con series precisamente como Space Battleship Yamato, que pronto le valieron la fama de autor de space operas de carácter aventurero, es decir, epopeyas espaciales donde destacaban el sacrificio y la nobleza para hacer frente a la vileza, elementos que se ven reflejados de forma muy clara en Interstellar 45.
Punk estuvo meses tratando de contactar con Matsumoto para que dirigiera el videoclip correspondiente a One More Time, y al final les devolvió la llamada. Inicialmente creó las diferentes partes de Interstellar 45 como videoclips separados, y es que la colaboración inicial fue para hacer esos videoclips de los singles de Discovery que se lanzaron antes de la película. Y aquí viene un dato curioso: Daft Punk tenía pensado sacar todos los temas de Discovery como singles. La idea no fructificó, según Orla Lee Fisher, la jefa de marketing de Virgin entonces, y finalmente fueron 6 los singles que se lanzaron, casi la mitad de las pistas del disco. Fueron, en orden, One More Time, Aerodynamic, Digital Love, Harder, Better, Faster, Stronger, Something About Us y Face to Face. Como curiosidad, One More Time se acabó de hacer en 1998 y estuvo 2 años hasta lanzarse el 13 de noviembre del 2000, 4 meses antes del estreno del álbum, que fue el 12 de marzo de 2001. Cuando escuché la canción por primera vez, las imágenes que imaginé fueron justo como puedes ver aquí. Unas escenas muy futurísticas. Pude ver muchas luces parpadeando en mi cabeza. Tuve una impresión parecida a esta que estás viendo ahora, así que es fácil de imaginar. Es fácil crear imágenes que ayuden a visualizar gran variedad de cosas. En este aspecto no me sentí incómodo en absoluto. Hay algo que hace que las imágenes encajen para expresar una idea, un concepto que quería explorar desde niño. Fue cosa del destino que el primer trabajo de este tipo en el que me viera envuelto fuera este proyecto, que nos conociéramos de esta forma y luego creáramos imágenes a partir de música. Al que acabáis de oír es el mismísimo Leiji Matsumoto en unas entrevistas promocionales que hizo con Daft Punk. Por cierto, son bastante divertidos esos vídeos porque Matsumoto se pega como 10 minutos hablando en japonés y tiene a Van Galter y a The Omen Cristo al lado, asintiendo, haciendo así con la cabeza, con sus trajes de robot, y es que no tenían ni papa de japonés. Pero bueno, estaban ahí escuchando. Matsumoto decía que el destino le había llevado a esa tarea de colaborar con Daft Punk, y es que era el primer proyecto internacional del mangaka. Para Matsumoto había una interrelación entre el cine francés y el japonés. Decía que la forma de representar a la mujer en el cine europeo, en concreto en el francés, pues le había servido de modelo para sus obras, y que respetaba profundamente la forma de contar historias de los franceses. Matsumoto consideró el convertir a imágenes la obra de Daft Punk como un sueño hecho realidad, según sus palabras, y el hecho de realizar una colaboración internacional de esa talla le resultaba una experiencia muy estimulante y apasionante. En primer lugar, siempre he amado la música clásica y de todo tipo. Siempre he dicho que para mí los músicos son como magos. Este proyecto implicaba vincular música e imágenes. Desde niño tiendo a evocar imágenes en mi cabeza cuando escucho música. Unir estas imágenes y música es algo que he querido hacer desde hace tiempo. Al materializar estas imágenes he cumplido un sueño. Para Matsumoto, que su obra traspasara fronteras era un anhelo que tenía. Pensad que estamos justo en el cambio de siglo, En la aproximación de países tan alejados, en todos los aspectos, no era una realidad tan palpable como lo es hoy en día. Había por delante unas expectativas de colaboración internacional muy optimistas.
En julio del 2000 se lleva el guión a Japón, como digo, y la producción arranca en octubre de ese mismo año, alargándose hasta abril de 2003. En definitiva, 2 años y medio de trabajo, pero es que el proyecto fue evolucionando de unos videoclips de estética homogénea a un largometraje que integrara todas las canciones del álbum Discovery. Mensualmente Daft Punk iba a Tokio a supervisar los storyboards y Leiji Matsumoto hizo las tareas de co-creador y coordinador, dejando la dirección a manos de Kazuhisa Takenouchi. Si hablamos del equipo que estaba tras el proyecto en Japón, quita el hipo, ¿vale? En los créditos figura como director de serie Kazuhisa Takenouchi, como digo, responsable de 40 episodios de Dragon Ball, que es un cuarto de la serie más o menos, y 6 episodios de Dragon Ball Z, además de la película Dragon Ball Aventura Mística. Como directores, además de Takenouchi, figuran Daisuke Nishio, director de 199 episodios de Dragon Ball Z, es decir, 2/3 de la serie, y media docena de películas de Dragon Ball, y también Hirotoshi Risen, que no había dirigido nada antes de Interstellar 45, pero fue animador y asistente en productos relacionados con One Piece y Dr. Slump, entre muchos otros. Produciendo la película, además, tenemos a responsables de productos tan conocidos como One Piece, Yu-Gi-Oh! Y Digimon. El director de arte y animador fue Hiroshi Kato, la mente tras los diseños de Neon Genesis Evangelion, y como diseñador de personajes tenemos a Masaki Sato, de Muscle Man y Slam Dunk. En definitiva, el equipo de storyboards, de dirección de arte, de animadores, etc., estaba muy involucrado con Dragon Ball, One Piece, Evangelion, Dr. Slump, El Puño de la Estrella del Norte, vamos, gente de primerísima línea. La cinta tuvo un presupuesto de $4 millones, que Daft Punk, por cierto, financió de su propio bolsillo porque sabía que Virgin no estaría dispuesta a tomar un riesgo tan grande, y finalmente se estrenó en el Festival de Cannes el 18 de mayo del 2003, en el apartado, por cierto, Quincena de Realizadores, que es una sección para descubrir nuevos talentos principalmente, aunque el de Matsumoto no era nuevo precisamente. 10 días después, el 28 de mayo, tenía lugar su estreno en Francia y durante los siguientes meses se fue estrenando en diversos festivales y salas. En España se estrenó el 22 de octubre de 2004, un año y medio más tarde que su estreno en Cannes, y fue en el Festival Inédit, un festival de Barcelona especializado en documentales musicales. Su estreno fue limitado y se acompañó en el mismo año del lanzamiento del álbum Daft Club, que remezclaba los temas del Discovery y servía para promocionar precisamente Interstellar 45. La película dura poco más de 1 hora, 65 minutos, y estilísticamente es puro años 70, con una estética que recuerda totalmente a las series de Leiji Matsumoto. El argumento tiene que ver con una banda musical de alienígenas que es secuestrada por un productor malvado que los lleva a la Tierra a través de un portal espacial y los lobotomiza para moldearlos y usarlos a su antojo. Earl de Darkwood, el villano, tiene como objetivo conseguir 5.555 discos de oro para conquistar el universo, y el único que se interpondrá en su camino es Shep, el auténtico héroe de la cinta, que no es sino un fan de la banda que responde a una llamada de auxilio en el último momento. La película está llena de referencias a iconos populares como 2001, Una Odisea del Espacio, Terminator y por supuesto Capitán Harlock y Space Battleship Yamato, y también a figuras de la música como Mozart, Jimi Hendrix y Ella Fitzgerald, entre otros. Incluso uno de los emblemas de la película es la nave espacial de Shep, que tiene forma de una Gibson Flying V, la guitarra de metaleros por excelencia. Lo curioso de la cinta es que es capaz de narrar una historia sin ningún tipo de diálogo, ni siquiera el de las pocas letras que hay de las canciones, con excepción quizá de Something About Us, cuya letra quizás sí que amplía el significado de la escena en la que suena, aunque bueno, para ser justos, si obviamos la letra de la canción, todo se entiende a las mil maravillas igualmente.
Y es que esa era la idea que tenía Daft Punk y Matsumoto, que era que la película generara un estado de ánimo mediante la música, que evocara sensaciones que fueran el hilo narrativo. A diferencia de otras películas musicales que usan las canciones de un álbum para narrar su historia, como por ejemplo The Wall, de Pink Floyd, Interstellar 45 busca huir de cualquier ayuda lingüística y depende puramente de la narración visual. Todas las canciones de Discovery aparecen en la cinta y en el mismo orden que en el álbum original, y todas las imágenes que vemos están sincronizadas narrativa y rítmicamente a las canciones de forma que su simbiosis sea perfecta a todos los niveles. Como ejemplo, Harder, Better, Faster, Stronger, que es el tema donde la banda se le lava el cerebro y se le cambia físicamente para pasar como humanos, es un tema repetitivo, con una letra que es una especie de mantra hipnótico que provoca que los miembros de la banda, Crescendos, se conviertan en unas marionetas de Earl de Darkwood. El tono de la canción y la escena casan a la perfección. Veridis Quo da lugar a una persecución y un descubrimiento espeluznante. Something About Us da lugar a una escena quizá la más bonita y la más triste de la cinta. Digital Love sirve para que Shep, el fan de la banda, sueñe con Stella y luego persiga a sus secuestradores, aprovechando el cambio de ritmo de la canción. Superheroes es un momento muy tenso y excitante. Todas las canciones consiguen que no eches en falta narración alguna. Harder, better, faster, stronger. Una curiosidad acerca de los personajes, y es que la película, como he mencionado al inicio del podcast, lleva como subtítulo The Story of the Secret Star System, sustituyendo cada S inicial por un 5. El Star System del título puede ser también una referencia al conocido término Star System de Osamu Tezuka, el padre o dios del manga, que es un término para definir el uso de los mismos diseños en algunos personajes animados para diferentes películas o series o mangas. Y eso era alegando que es como si un director trabajara con el mismo actor para diferentes películas. Es como ver a Brad Pitt en Malditos Bastardos y Érase una vez en Hollywood. Y es que el diseño de Beryl, por ejemplo, el batería de los Crescendos, es igual a Toshiro Oyama, de Capitán Harlock. Y el diseño de Arpeggius, el guitarrista, es como el de Manabu Yuki, el protagonista de The Galaxy Railway. Aún con su sencillez, la película consigue poner sobre la mesa un tema como es el del abuso de los artistas por parte de los sellos discográficos. Un movimiento muy valiente por parte de Daft Punk que estaba en la cresta de la ola. Proponer una película que defiende el arte por encima del comercio, el cómo las expectativas se enfrentan, ya que unos buscan materializar una expresión artística, mientras otros buscan generar riqueza apelando al mayor número de personas, sea cual sea su criterio, es una celebración de la libertad creativa, algo que Daft Punk ha defendido siempre. La película se ha convertido en un clásico por méritos propios, y es que también su extraña distribución la ha convertido en una obra de culto. Conseguir un DVD o un Blu-ray se ha convertido en una tarea engorrosa. Pero en 2024 la película parece haber tenido una segunda vida por varios motivos. Y es que el 22 de febrero de 2024 se emitió la película en streaming por el canal oficial de Twitch en el tercer aniversario de la separación de la banda. Y es que en 2021, tras 28 años en activo, Daft Punk se disolvió. En junio de 2024 se proyectó una restauración en 4K en el icónico cine UGC Normandie Cinema de los Campos Elíseos en París, así como en el Festival de Tribeca en Nueva York. Y finalmente, su mayor revitalización fue gracias a que el 12 de diciembre de 2024 se estrenó en cines de forma mundial solo por una noche esa misma restauración. Eso sí, la restauración no estuvo exenta de polémica, dado que el 4K de esa versión fue criticado porque se sospecha que ha sido realizado por una inteligencia artificial generativa, que dio como resultado una fluidez un tanto artificial y unos acabados algo extraños en ocasiones comparadas con el proyecto original.
Yo debo confesar que en la proyección de ese evento, porque aquello fue un evento, las salas se llenaron, la gente se puso a bailar en algunas salas, incluso en la que yo estaba, apareció un tío disfrazado de Van Galter. Pues bien, yo confieso que me lo pasé muy bien, sí, pero también es verdad que en algún momento algunos de los detalles me chocó por su calidad extraña, digamos. Y luego porque el sonido no estaba todo lo poderoso que yo esperaría. Pero bueno, que el disfrute de ese reestreno no nos lo quita nadie, ¿eh? La opinión de la película en su día fue buena, bastante buena. En Rotten Tomatoes tuvo un 88% de críticas positivas. De hecho, la única crítica mala, de Nick Dawson, de Empire, rezaba: la película está bien si te gusta la banda. Te enseña unos dibujos animados con la música de Discovery por encima. Para el resto del mundo, una tontería. Nos ha jodido, Nick. Te ha roto la cabeza, ¿eh? En IMDb tiene un 7,8 actualmente y en Film Affinity un 7,2, lo cual refleja que la aceptación de la cinta es muy positiva en general. A modo de conclusión y para ir cerrando el podcast, me gustaría destacar el cómo una banda se lanzó con un proyecto totalmente personal y atrevido, y es que el cariño que hay en la cinta se palpa. El disco de Discovery ha vendido más de 2,5 millones de copias, siendo triple platino en Francia, e Interstellar 45 ha sido capaz de que, pese a tener Daft Punk una iconografía muy marcada, con sus cascos robóticos, al final ha sido capaz de crear esta imaginería alternativa con estos personajes azules que se han convertido también en un emblema del álbum. Interstellar 45, The Story of the Secret Star System, es una película visualmente muy potente, muy evocadora, con unas imágenes que impactan en la retina, que penetran para siempre en tu mente, y que se acompaña de una banda sonora de la que no se puede disociar. En definitiva, es una experiencia para los sentidos. En la película, finalmente, todo parece ser el sueño de un fan de la banda, un niño. Y es que todo empieza en un sueño. Mezclar a una de las bandas más innovadoras del panorama musical del momento con el director de algunos de los animes más clásicos y universales de la historia fue definitivamente una buena idea. Muy buena. Pero hubo que soñar primero. Solo deseo que vosotros soñéis a lo grande también, porque algún día encontraréis a alguien que quiera hacer realidad vuestros sueños. Soy Francisco Javier Santiago, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente podcast de Cine Actual.
At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.